para compartir su pantalla. Vamos a hacer la presentación rápida. Iván Rubio es un profesional del hermano país de Chile, que tiene mucha práctica, un bagaje cultural en lo que es Lean Construction. Él es coautor de un libro bastante interesante, había dicho antes, un bestseller de Lean Construction, que es Lean Construction y la planificación colaborativa. Es coautor, de manera que dejo en el uso de la palabra a Iván Rubio para que haga su disertación. Muchas gracias, Iván. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos acá en Chile ya. Espero que estén bien en estas circunstancias tan particulares de cómo nos tiene el coronavirus, ¿ah? Ahí, Carlos, si puedes confirmar si se está viendo la presentación y si se está escuchando bien. Se ve bien y se escucha bien, está bien. Perfecto, Está gracias. todo perfecto, gracias. Bien, pues, entonces ahí contarles un poco, bueno, soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estoy como gerente de Lead Productivity, que nos dedicamos, digamos, a asesorar a empresas en todos estos temas de implementación de la filosofía Lean. Y a la vez también soy CEO en Lectus, que es una aplicación que desarrollamos junto a unos partners para el seguimiento de obras de construcción. Tengo ya 15 años de experiencia de implementación de Lean en diferentes industrias. Ahí me ha tocado conocer diferentes realidades en construcción, minería, en el área inmobiliaria, también con empresas de ingeniería o diseño de proyectos, también en empresas del área más de la producción y también en empresas de servicios. Entonces he tenido la suerte de poder participar en diferentes tipos de industria, conociendo diferentes realidades y también con proyectos, bueno, en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia y España. También, como mencionaba Carlos, a quien aprovecho de agradecerle esta invitación de poder compartir este seminario con ustedes. Soy coautor del libro de Lean Construction y la planificación colaborativa, metodología del Last Planner System, que escribimos junto con Juan Felipe Pons, un consultor español también que tiene vasta experiencia en estos temas, y que la verdad es que lo que buscamos es, dado que no hay mucha literatura en español, quisimos hacer nuestro aporte y hacer un libro bien práctico que explique el sistema Last Planner en nuestro idioma, ¿ah? Así que ahí tienen el link y también el código QR por si quieren descargarlo, es completamente gratuito. Como les mencionaba, lo que queríamos era más que nada compartir conocimiento. Bien, pues ahí también les dejo mis datos de contacto en caso de que alguien quede con alguna duda o quiera compartir alguna experiencia futuro, ningún problema, feliz de intercambiar conocimiento. Entonces, ahí llamó de reflexión inicial, ¿ah? Em, el mismo Jim Womack, digamos, uno de los que partió con este tema del pensamiento Lean, él definió a Henry Ford como el primer pensador Lean, ¿ah? que Y por ahí mencionaba que finalmente no se atrevió a llevar a cabo la filosofía y terminó trabajando más hacia el área de la producción en masa. Sí tenía varias ideas y pensamientos que lo hacían constantemente ir en el camino de la mejora continua. Y si ustedes se fijan, digamos, el porcentaje de reducción en horas de trabajo por coche es brutal en algunos años. O sea, pasó de 200 horas por coche a, digamos, menos de 150. Entonces, una reducción bastante importante, aun cuando la cantidad de coches también iba aumentando, ¿no? Y también tenía frases bien interesantes, Henry Ford, ¿no? Y pensamientos bien interesantes. O sea, él decía que eh, su empresa tenía que fabricar vehículos, automóviles, que cualquiera de sus trabajadores pudiera comprar, ¿no? Por lo tanto, eso lo obligaba a dos cosas. Uno, cómo reducir los costos de fabricación y por otro lado, y a la vez, cómo aumentar también los salarios, ¿no? Entonces, constantemente se estaba preocupando también de sus trabajadores. Ahí
Probablemente este gráfico ya lo habrán visto de cómo fue evolucionando la producción de automóviles en Estados Unidos versus Japón, ¿ah? Y que eso dio pie a que empezaran a mirar qué es lo que está haciendo la Toyota, en particular, los japoneses en general, donde empezaron a identificar que habían ciertos conceptos y elementos que eran diferentes. Pero lo que quiero transmitir con esta lámina es que todo el tema del pensamiento Lean nació también como una estrategia y una necesidad empresarial. ¿Ah? Y eso quiero que lo vayan reflexionando, que en el fondo nace a partir de una necesidad empresarial. O sea, piensen que todo esto y cómo fue o cómo debe haber sido para los japoneses eh, pensar en armar toda su industria después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? O sea, con el país prácticamente en ruinas, nos tiraron dos bombas atómicas, por lo tanto, ¿cómo salir adelante en ese contexto? Por lo tanto, teníamos bajos volúmenes de producción, una diversidad de modelos, de vehículos, con un capital extremadamente limitado. O sea, piensen quién le iba a querer prestar dinero, por ejemplo, al país que perdió. ¿Ah? Y finalmente un mercado dominado por ensambladoras extranjeras. ¿Ah? Por lo tanto, ahí las preguntas que uno se podría hacer es cómo ser competitivo en ese escenario. Y si no hubiéramos preguntado en 1950 si es que es posible que en esas condiciones se desarrolle una gran empresa, probablemente nuestra respuesta hubiera sido que no. ¿No? Por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos que también empezar a pensar con esta contingencia que estamos viviendo, con todo esto del coronavirus, nuestra economía, quiéralo o no, se va a ver golpeada, nuestras empresas se van a ver golpeadas. Por lo tanto, las dos preguntas son completamente válidas también para nosotros hoy día. O sea, ¿cómo ser competitivo en este escenario y cómo hacemos posibles que bajo estas condiciones podamos desarrollar una gran empresa? ¿No? Por lo tanto, tenemos que empezar a hacernos esos cuestionamientos. También yo creo que son totalmente atingentes al día de hoy. Hay algunos datos que probablemente también han visto o algo le habrán comentado, pero como los japoneses le ganaron a los americanos o al mundo occidental en cuanto a la productividad, en cuanto a calidad, ¿no? O sea, eran más productivos, tenían mejor calidad, tenían mayor participación de mercado y a la vez, además, tenían mayores beneficios económicos, ¿no? O sea, las tienen todas. Y como eso nos quiebra nuestros paradigmas del mundo de los proyectos, ¿no? O sea, esos resultados que están ahí a la izquierda versus lo que muchos tenemos arraigado del tiempo, costo, calidad, ¿ah? Que si queremos afectar positivamente alguna de las tres variables, tenemos que afectar negativamente alguna de las otras dos. ¿Ah? O sea, si es que quiero disminuir costos, va a tener un impacto negativo en calidad o algo voy a tener que hacer con el plazo. Si quiero mejorar calidad, oye, le pedimos al cliente o que nos dé más plazo o no le podemos prometer que va a salir al mismo precio. ¿Ah? Por lo tanto, tenemos metido en la cabeza que para afectar positivamente una de ellas, tenemos que afectar negativamente la otra. Versus, digamos, los japoneses que estaban logrando mayor productividad con una mejor calidad y además con una mayor rentabilidad y un menor costo de producción. Entonces ahí ya se nos empiezan a quebrar ciertos paradigmas. Por lo tanto, y aquí muy en línea con las MU que mostraba Carlos, ¿no? En el fondo, trabajar en estos temas significa abordar a tres enemigos. O sea, por un lado, cómo reducimos el desperdicio, ¿ah? Cómo hacemos lo mismo o agregamos más valor a un menor esfuerzo. Por otro lado, cómo trabajamos nuestra flexibilidad, ¿ah? Entendiendo que los clientes constantemente cambian y, y cómo nosotros como empresa nos vamos adaptando a eso. No vamos a impedir que los clientes dejen de cambiar, sino que más bien la pregunta es cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nuestros clientes cambian. Y en una conversación que tenía el otro día Juan Felipe Pons, también él me comentaba de cómo vamos a reaccionar frente a esto del coronavirus o post-coronavirus. ¿Ah? ¿Cómo van a cambiar los requisitos y las expectativas de los clientes para los nuevos proyectos?
quizás ya no es lo mismo. Yo creo que muchos de nosotros, estando en cuarentena, no hemos cuestionado si es que nuestra casa, nuestro apartamento reúne todas las condiciones que quisiéramos y todos nos hemos puesto creativos y hubiéramos querido alguna cosa u otra cosa, ¿no? Y por otro lado también, cómo reducir la variabilidad, ¿no? O sea, cómo trabajamos en la confiabilidad de nuestros procesos para también apostar a un menor costo y una mejor calidad. Se olvidó comentarle al principio que, que bueno, después de haber trabajado en varios países y sobre todo en España, me di cuenta de que yo hablo chileno y no español. Así que por favor, si no entienden alguna cosa, lo mencionan ahí en el chat o lo comentan para hacer la grabación, digamos, al toque. Y si se me sale alguna palabra que no se dice ahí, también les pido disculpas de antemano. Y todo esto también encantó en estos 5 principios, ¿ah? Que no voy a profundizar en ellos porque entiendo que hay otros webinars que también lo han visto o que ya los conocen, pero básicamente cómo partimos con identificar el valor desde el punto de vista del cliente, cómo mapeamos todos los pasos necesarios para generar ese valor. Después, como punto 3, cómo hacer que ese valor fluya, o sea, cómo eliminamos todas las interrupciones y mantenemos un flujo continuo. Como cuarto principio, establecer pool o que sea el cliente el que esté gatillando todas las acciones de la empresa y no nosotros haciendo acciones que después vemos si es que podemos cobrárselo de alguna u otra manera al cliente. Y el quinto principio, buscar la perfección, ¿no? Son principios bien, o que suenan bien simples, pero son bien profundos. Solo en el primero, identificar el valor del cliente, tenemos que tener procesos de capturar, de cómo capturamos el valor, cuáles son los requisitos, las expectativas que tiene el cliente en cuanto a lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Y como les dije hace un rato, los clientes eh, cambian su expectativa, cambian sus requerimientos, ya sea por una crisis, porque aparecen nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades, etcétera. Por lo tanto, ya cuando cambia el valor del cliente, me hace cuestionarme todos los otros 4 principios. Por otro lado, el quinto principio, buscar la perfección. La perfección es algo que se anhela y nunca lo logramos. Por lo tanto, nos obliga a estar constantemente eh, buscando oportunidades para eh, hacer mejor nuestro trabajo. Muchas veces, y esto nos pasa a cada rato, eh, al final del día nos sentimos de esta manera. Por un lado, como los bomberos que estamos apagando incendios constantemente. Por otro lado, ¿eh? Que trabajamos muchísimo, fue un día arduo, pero nos movimos poco. Una sensación que es bastante común, una más que la otra puede ser en algún caso, pero las dos sensaciones las tenemos. De hecho, en los proyectos muchas veces me dicen, oye, eh, nos gusta la adrenalina de trabajar en proyectos. Cuando hablamos de Lean, lo que buscamos justo lo contrario, o sea, cómo hacer que trabajar en una obra de construcción sea el equivalente a circular a velocidad crucero. O sea, que todo esté parejo, que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, que está todo, entre comillas, bajo control. Y lo que esperamos es que venga, digamos, un superhéroe ahí a tomar todas las acciones que son necesarias para poder sacar un proyecto exitoso. Ahora, ¿es realmente lo que necesitamos? Es riesgoso, ¿no? Son pocos los superhéroes, y también se equivocan. Por lo tanto, no existe la persona que nos va a sacar adelante todo el proyecto porque las variables son muchísimas. Por lo tanto, lo que aspiramos más bien es cómo nos convertimos todos y cómo convertimos a cada una de las personas que trabajan con nosotros en buscadores de desperdicios, buscadores de oportunidades, que estén todos mirando dónde están estos 7 más 1 desperdicios que nos propuso Taichi Ono, dónde tenemos sobreproducción, dónde hay inventario, dónde estamos teniendo transporte más, movimiento, etcétera. Pero que estemos constantemente buscando desperdicios. Ahí solo por poner algunos ejemplos, ¿ya? Inventarios que están acopiados ya sea en la obra, en el almacén, incluso mal acopiados,
retrabajos, como la foto que está ahí al medio arriba, que ahí es una anécdota, que esa cerámica en esa cocina la cambió el arquitecto, se cambió el diseño, y a la única persona que no le avisaron fue al subcontratista que tenía que colocar el material. Entonces lo colocó y cuando llegaron a verlo, le dijeron que en realidad ya no había ese material ahí. Espera que tenemos muchísimo en obra, transporte, como el caso que está aquí abajo. Este era un caso de una obra de extensión, digamos, viviendas, eran 80, 90 viviendas, en que tenían problemas serios de logística y lo que querían hacer era comprar otro tractor con otro coloso. Y cuando empezamos a hacer el análisis, encontramos esta foto, donde claramente están siendo subutilizados y haciendo temas de mejor planificación de carga y descarga de materiales. La verdad es que se hizo innecesaria la compra de otro equipo. Es más, nos sobraba un equipo. Y también movimientos de personas, digamos, por toda la obra. Esta podría pasar toda la hora mostrándole fotos y fotos y fotos. Yo creo que ya se le vinieron a ustedes varios ejemplos a la cabeza de desperdicios que puedan tener en sus trabajos. Ahora, ¿cómo podemos ser más productivos? Ahí primero tenemos que ver qué significa productividad y para eso tenemos que eliminar de nuestra cabeza que para producir más tenemos que trabajar más. Eso no es necesariamente así. Entonces, ¿qué es la productividad? Glenn Ballard la define como la relación entre la cantidad de trabajo realizado y los recursos utilizados en su producción. O sea, cantidad producida versus recursos utilizados. Por lo tanto, para afectar la productividad podemos afectar ya sea la cantidad que vamos a producir o los recursos que vamos a utilizar. Y ahí es donde está una tremenda oportunidad de cómo utilizamos de mejor manera los recursos que tenemos en la obra. Con estos buscadores de desperdicio que les mostré hace un par de láminas. Ahora para eso necesitamos ciertas herramientas para poder identificarlas, porque la analogía del iceberg se utiliza bastante, ¿no? pero también es muy aplicable a este caso, en que los controles tradicionales no nos hacen visualizar con claridad los desperdicios. ¿No? Los desperdicios quedan bajo la línea de flotación del iceberg. Los controles tradicionales, ya sea el avance, la producción, incluso la productividad, costos, los reclamos, sobrecostos que podamos tener, etcétera, cada uno de los indicadores que tradicionalmente utilizamos ya tienen los desperdicios o la ineficiencia medida en su cálculo. Por lo tanto, no nos dejan ver con claridad qué es lo que está ocurriendo en ese caso. Por lo tanto, vamos a necesitar ciertas herramientas que nos ayuden a identificar estos desperdicios. Y junto con eso, me gusta mucho esta frase que se le atribuye a Deming, uno de los padres de la calidad, que dice: en Dios confiamos, todo el resto tiene que traer datos, o tiene que traer información. ¿No? O sea, si me quieren mostrar un problema o si me quieren convencer de que hay un problema, muéstrame los datos, muéstrame los números, muéstrame la información. En las empresas con las que trabajo, constantemente yo les digo: muéstrenme la evidencia, muéstrame que el problema existe y demuéstrame que el problema está donde tú me dices que está. Ya una anécdota que me pasó también en una obra, eh, la típica tensión entre compra y obra, ¿ah? Que el departamento compra no me está satisfaciendo como cliente, digamos, y los materiales están llegando siempre atrasados. ¿Ah? Por otro lado, íbamos a hablar a compra y la queja era que todas las compras eran urgentes y que eran a última hora. Nos fuimos a la data. Primero, ¿qué es lo que dice el procedimiento? Bueno, el procedimiento en esa empresa en particular decía que desde que se hacía una solicitud hasta que teníamos el material en la obra eran 3 semanas. Mucho o poco es otra discusión,
pero el hecho era que por procedimiento tenemos 3 semanas para, desde que nos llega una solicitud hasta dejarlo en la obra. Cuando empezamos a analizar las solicitudes, nos dimos cuenta que el 80% de las solicitudes se entregaban en menos de una semana. Ahora, el 90% de las solicitudes se pedía con 2 o 3 días de anticipación. Entonces el problema ya no estaba en el área de compra, sino que realmente el problema era la anticipación que estaban teniendo la obra para hacer las solicitudes. ¿Ah? Entonces, de nuevo, en Dios confiamos, todo el resto me va a traer información, muéstrenos la evidencia, porque en la medida que vamos analizando los números, nos quitamos la típica tensión de tu palabra versus la mía. La palabra de la persona de obra versus la palabra de la persona de compra, sino que, oye, esta es nuestra realidad, esto es lo que está ocurriendo, centrémonos en el problema. Hay varias herramientas que, que se pueden utilizar, ¿no? Que el objetivo hoy día no es entrar en detalle en cada una de ellas, pero uno puede hacer una encuesta de desperdicio para identificar de manera cualitativa y con la percepción del equipo cuáles son los principales desperdicios que están teniendo, muestreo del trabajo para identificar a grosso modo la cantidad de trabajo productivo, contributorio o no contributorio, o que agrega valor, que no agrega valor pero es necesario, y que agrega valor y no es necesario, estamos teniendo en la obra. Cartas de balance para analizar la conformación de cuadrilla y cómo están trabajando y si está bien diseñado el proceso. Encuestas de detenciones que se pueden aplicar a supervisores y capataces para identificar cuáles son las principales causas por las cuales las personas se están deteniendo en su faena o se está interrumpiendo el flujo. Y cicloturno, que, que también nos hace ver qué es lo que está ocurriendo durante el día para una cuadrilla en particular. Entonces, bueno, como esta, hay varias que uno puede hacer, incluso se pueden diseñar algunas herramientas de acuerdo a lo que ustedes quieran medir, pero en el fondo lo que sí quería transmitirles es que es necesario hacer mediciones para entender a cabalidad qué es lo que está ocurriendo y para poder identificar los desperdicios en la obra. Y para eso, importantísimo ir al Gemba, ¿no? ¿Qué es lo que es el Gemba? El lugar donde ocurren las cosas, o sea, el lugar donde efectivamente está trabajando la gente, donde están ocurriendo las tareas. La obra, la planta, la fábrica, la sucursal, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos, ¿no? Ahí el concepto que está por detrás de eso, de ir al Gemba, es que no te cuenten el problema, que no te digan qué es lo que está ocurriendo, anda a verlo por ti mismo, ¿no? En la onda, de hecho, hablan de las 3 verdades, ¿ah? Tú vas a entender un problema cuando hables con perdón, primero cuando vayas al verdadero lugar, cuando hables con las verdaderas personas y cuando hagas el verdadero trabajo. Entonces, una vez que ocurra eso, vas a entender realmente qué es lo que está ocurriendo. Aquí un ejemplo que hicimos una carta de balance para estudiar la conformación de la cuadrilla que les mencionaba y saber qué es lo que está ocurriendo. Y en un proceso de hormigonado, ¿no? O de colocación de concreto, eh, salió que estuvieron prácticamente 10 minutos, poco más de 10 minutos con la faena detenida, ¿no? O sea que no se movió nadie en esa cuadrilla. ¿Cuál fue la razón? Uno tendría a pensar, bueno, colocación de concreto, no está el camión, ¿no? El camión sí estaba, no estaba el supervisor, sí estaba el supervisor, estaban terminando de colocar el acero, ya estaba colocado el acero. ¿Qué es lo que ocurrió en ese caso? Eso, ¿no? Justo un subcontratista que llegó a la obra estacionó su camioneta en el lugar donde no tenía que estacionarla ese día. Y esos 10 minutos que perdió toda la cuadrilla fue básicamente los 10 minutos en que estuvieron buscando al subcontrato para que moviera su camioneta, ¿no? Este tipo de cosas ocurren todos los días y a cada rato en nuestra obra, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos que cambiar la mirada y tenemos que empezar a buscar todas estas ineficiencias que finalmente nos cuestan tiempo, nos cuestan plazo y nos cuestan dinero. ¿Ah? Y cosas tan simples como esto, o sea, eh, basta un cartel, un aviso, oye, el tipo no se había estacionado recién ahí, está estacionado y todos los que pasaron nadie dijo nada de que, oye, ojo que aquí se tiene que posicionar el camión. Sin embargo, el tipo pudo estacionarla y le afectó a todos. Otro ejemplo similar, ¿ah? Esto era en otra obra en que estábamos viendo la albañilería, o sea, colocación de ladrillo, en que el ritmo real que estaba teniendo esa obra eran 4,5 casas por semana y lo que les pedía el programa eran 6 casas por semana, ¿no? Que es lo que se ve aquí en el gráfico. ¿Ah? En verde está ahí lo que estaba programado y en rojo lo que llegan realmente. Algunos datos, ¿cuál es el ritmo que están llevando? 4,5. La sorpresa es que viendo la cantidad de personas que había, la cantidad de cuadrillas que tenía, haciendo cálculos simples y con el mismo capataz de la cuadrilla, llegamos a la conclusión de que eh, las personas que teníamos o la capacidad instalada de colocación de ladrillo era suficiente para hacer 7,5 casas a la semana. Y el ritmo eran solo 6. ¿No? Por lo tanto, ahí la pregunta que empezamos a ver, oye, ¿por qué estamos ejecutando 4,5 casas cuando la capacidad instalada que tenemos es de 7,5? ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos al Gemba, ¿no? Fuimos al lugar de trabajo, fuimos donde tenían que estar trabajando ese día. Ese era el escenario a las 9:35 de la mañana. ¿No? ¿Por qué creen ustedes que está esa persona así, ¿no? Sentado cómodamente en la carretilla? No es por flojo, nos acercamos y hablamos con él. Oye, ¿qué pasa que no estás trabajando? Es que, ¿sabe, jefe? No nos ha llegado la mezcla. Ah, mira, y, y eso te ocurre frecuentemente. Sí, la verdad es que no ocurre frecuentemente. ¿Y qué otras cosas te ocurren? Mira, es que no nos llega el material, a veces se nos corta la luz, a veces se nos corta el agua, ¿ah? Los diseños no están claros y hemos cometido varios errores. Entonces, habían varias cosas que había que ir solucionando y que finalmente hicimos un diagrama causa-efecto y habían varias cosas que están impidiendo que esa persona produzca, ¿no? O sea, estamos coartando la producción de la cuadrilla porque como empresa no éramos capaces de tenerle un buen suministro de mezcla, de asegurarle el suministro eléctrico y el suministro de agua, de que cuando llegaran materiales nos aseguráramos que quedaran bien acopiados en la casa en que iban a trabajar ese día. Entonces había una serie de acciones que había que ir tomando para poder asegurar la producción, ¿ah? Para poder ayudar a que el flujo de trabajo no se interrumpa. Dicho sea de paso, la tensión que está instalada acá era que la constructora le estaba pidiendo al subcontratista que llevara más gente y el subcontratista no quería llevar más gente, ¿no? Ahora, si hubiéramos contratado más gente, más personal, también hubiéramos tenido que tener más carretillas para que puedan estar todos esperando ahí uno al lado del otro. Entonces, el objetivo que queremos lograr finalmente cuando hablamos de mejoramiento continuo y de implementar la filosofía Lean y que todos nos transformemos en buscadores de desperdicio, hay una palabra japonesa que se llama Kaizen, que en realidad se compone de dos palabras, que es una es Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno, que la traducción literal podría ser cambiar para bueno o cambiar para mejor, ¿ah? Y por lo tanto lo hemos traducido también como mejoramiento continuo. Ahora Kaizen, ¿qué es lo que implica? Kaizen implica involucrar a todas las personas todos los días y en todas partes. O sea, queremos mejorar y queremos involucrar en el mejoramiento
a todas las personas, todos los días y en todas partes, no solo la obra, sino que también de la empresa, ¿no? Ahí algo también importante que quiero comentar es que cuando hablamos de implementar la filosofía Lean, no estamos hablando solo al área productiva de la empresa, no estamos hablando solo de las obras, ¿ah? No estamos hablando solo de los que fabrican, no estamos hablando solo de los que realmente producen, sino que también estamos hablando del área de soporte. En el caso de la construcción, la obra evidentemente tiene que aplicar estos conceptos, pero nos sacamos mucho si la obra funciona perfecto, pero no trabajamos los procesos de logística para que le lleguen los materiales o abastecimiento, si es que no trabajamos en el área de recursos humanos para que las contrataciones del personal sean correctas, eficientes y a tiempo, si es que no hablamos con el área legal para que nos ayude con todos los permisos que implica o algunos temas que podamos tener con los vecinos, si es que no trabajamos con postventa para que se haga algo de manera ágil también de los problemas que se vayan generando cuando entregamos la obra, etcétera. Por lo tanto, como tenemos que implementarlo en las obras, pero también en todas las áreas de apoyo en la empresa. Por lo tanto, aquí de nuevo ya no estamos buscando solo nuestros superhéroes, sino que queremos que nos involucremos todos los días y en todas partes. Ahora, ahí podemos definir las mejoras en dos. Por un lado, las mejoras innovadoras en grandes pasos y por otro lado, las mejoras continuas en pequeños pasos. Cuando hablamos de innovación, en general, necesitamos un largo periodo de planificación. Implica una inversión no menor muchas veces. No se involucra a los empleados por lo general, sino que la empresa ya hizo este cambio tecnológico, ya compró el nuevo equipo, ya definió el nuevo proceso, y esta es la forma que vamos a operar a partir de X tiempo más y los vamos a capacitar, qué sé yo. Pero en el proceso de cambio nos involucra mucho a los empleados. Grandes pasos, muchas veces irreversibles. O sea, es tan grande la inversión y tan grande el cambio que no tenemos la oportunidad de dar pie atrás, incluso aunque no funcione. No siempre se alcanza el objetivo pese a la inversión y además muchas veces necesitamos de toda una estructura para controlar esta innovación, para ver cómo va el proceso. Por otro lado, cuando hablamos de Kaizen, son periodos cortos de planificación, son cosas que van ocurriendo en el día a día de manera muy ágil. La inversión es pequeña o incluso nula. Eh, Cuando empiezan a trabajar en estos temas, cuando empiezan a analizar sus procesos, se van a dar cuenta de que las inversiones que hay que hacer muchas veces es cero. En el caso de la cuadrilla de albañilería que les mostré anteriormente, cómo mejoramos el proceso logística, cómo nos aseguramos de que la mezcla llegue a tiempo, cómo evitamos que se corten las cañerías de agua, cómo evitamos que se corte el suministro eléctrico. ¿Ah? Queremos que todos cooperen, o sea, que estén todos involucrados, hacemos participar a toda la organización en la búsqueda de estas oportunidades. ¿Ah? Damos pequeños pasos todos los días, como les decía, y que se pueden modificar en cualquier momento. Oye, si hice un cambio y no funcionó, no pasa nada, volvamos atrás porque son pasos tan pequeños y, y muchas veces tan simples de ejecutar que si no funciona, no importa, volvamos atrás, ya aprendimos una nueva forma de no hacer las cosas y busquemos en qué fallamos y cómo nos recuperamos. Y la idea es tener un avance continuo hacia el objetivo. Eso sí, con mucha capacitación a nivel local. Ahora, no piensen como capacitación en que vamos a sacar a todas las personas y las vamos a llevar a una sala a capacitarlas necesariamente, sino que más bien, en la medida que están ejecutando las tareas, les vamos enseñando a cómo mirar sus procesos de una manera distinta, a cómo observar de manera diferente, cómo ir analizando los procesos, identificando desperdicios, ver las interrupciones de flujo, buscar
descoordinaciones que puedan haber, etcétera, y cómo ir trabajando de mejor manera. Entonces, la esencia del mejoramiento continuo, por un lado está la estrategia esta de queremos pasar del círculo aquí a la estrella, ¿ah? En que queremos tener un gran impacto con una gran mejora, en que para tener un gran impacto, una gran mejora, necesitamos una idea genial de una persona genial. En cambio, lo que buscamos es llegar a esa meta y ojalá superar esa meta, pero con ideas pequeñas, que se nos ocurran a cada uno de nosotros y que finalmente nos haga llegar al mismo objetivo, ¿ah? Que vayamos trabajando todos los días en pequeños pasos, con cortos periodos de tiempo en que vamos continuamente avanzando hacia el objetivo. Ahora, obviamente, si tenemos las personas geniales y tenemos proyectos de innovación, también tenemos que aprovecharlo. O sea, Lean no se trata de que ahora a partir de mañana dejamos de hacer innovaciones y nos centramos en las mejoras, no, sino que junto con ir haciendo innovaciones, vamos promoviendo estos pequeños pasos que vamos dando todos los días. En esa línea, ¿ah? ¿Qué pasaría si tenemos un empleado al que se le ocurre una idea que nos permite ahorrar, ¿ah? $1000 por día? O sea, no sé ustedes, pero yo estaría feliz si tuviera un empleado que se le ocurre una idea que nos va a permitir como compañía ahorrar $1000 por día. Por lo tanto, la pregunta es cuál será el ahorro que se generará al final de mes. La ecuación es sencilla. Si consideramos un mes de 31 días, $1000 por día, al final de mes vamos a tener $31.000. Ahora, ¿qué pasa si por otro lado generamos un sistema en que involucramos a todos? De a poco vamos generando un esquema en que a todos se les ocurra pequeña mejora. ¿Cómo será el ahorro que se generaría a final del mes? Eso quiere decir que el día uno se le ocurre una idea a una persona a la obra que no va a ahorrar un centavo por día. El día 2 eh, llego yo, digo, oye, puta, Carlos presentó una mejora que se ahorró un centavo, al jefe le gustó y lo felicitó, y yo tengo al menos 10 ideas como esas, por lo tanto yo también voy a implementar mi mejora. Por lo tanto, al centavo del ahorro de la idea de Carlos, se suma mi centavo. Al día siguiente pueden llegar dos personas más y decir, oye, nosotros tenemos ideas como las de Carlos, como la de Iván, nos vamos a poner sobre la mesa, y así vamos metiendo a todos en un esquema de mejoramiento que, si vamos sumando bajo ese esquema, el ahorro al final de mes puede ser gigantesco. Y aunque logremos un tercio o un cuarto de eso, ya estamos hablando de un número más interesante. Ahora, ¿cómo logramos todo esto? Para eso tenemos que ir siguiendo ciertas metodologías, ¿ah? De cómo definir el problema y generar un plan de contención hacia el cliente, cómo nos enfocamos a identificar la causa raíz, cómo definimos y designamos acciones, cómo evaluamos y finalmente estandarizamos los nuevos procesos. ¿Ah? Para cada una de estas etapas hay ciertas recomendaciones y metodologías que se pueden seguir, pero como les decía, la idea es tener un barrio más general en esta charla. Y para el proceso de resolución de problemas también tenemos metodología, como el ciclo PSA, estandarización, como son los reportes del pensamiento A3, que también mencionaba Carlos en su charla, ciertas herramientas que nos van a ayudar a identificar la causa raíz, cierta organización. Aquí no son personas que van con sus mejoras solos por la vida, sino que vamos a requerir la conformación de equipo y el trabajo en equipo para lograr finalmente las mejoras, y cierta mentalidad, ¿ah? De cómo generar un pensamiento distinto y una forma de analizar y ver los procesos que sea diferente, ¿no? Para eso hay algunas herramientas básicas, ¿ah? Diagramas de causa raíz, espina de pescado, Ichikawa, diagramas de control, diagramas de flujo, histogramas, etcétera.
que nos pueden ayudar a ir trabajando de una manera más ordenada y disciplinada. Y sí quería mencionarles la importancia de encontrar la causa raíz, ¿no? En el sentido que imagínense, tenemos nuestro proceso Last Planner y eh, identificamos que no cumplimos una tarea que teníamos en el frente X, da lo mismo, una actividad cualquiera, y si aplicamos, por ejemplo, la metodología de los 5 por qué, que consiste en preguntarse 5 veces por qué no avanzamos en el frente X? Porque no llegó el material. Por lo tanto, ¿qué área visualizamos o qué área miramos para mejorar? El área de compra. ¿Y por qué no llegó el material? Porque el proveedor no lo despachó. ¿A quién miramos? A los proveedores. Por lo tanto, vemos cómo mejorar el proceso con los proveedores. ¿Por qué el proveedor no lo despachó? Porque se lo solicitamos hace 3 días. O sea, el tema ya no está en el proveedor, sino que efectivamente en producción estamos pidiendo a última hora. ¿Y por qué se lo solicitamos hace 3 días? Porque no está clara la especificación, ¿no? Por lo tanto, miramos al arquitecto o a diseño, ¿no? Por lo tanto, la importancia de identificar la causa raíz es que si ustedes se fijan que si nos quedamos en cualquiera de las otras causas, vamos a estar trabajando y tratando de mejorar el proceso equivocado, ¿no? Por lo que en la medida que identifiquemos la causa raíz, nos va a llevar a trabajar en el proceso correcto, que nos va a llevar a que precisamente mejoremos el efecto que estamos viendo, ¿no? O sea, por mucho que optimicemos en este caso el proceso de compra, y ahora el proceso de compra en vez de 3 semanas, como les decía en el caso anterior, lo vamos a hacer una semana, no sacamos nada porque el problema lo tenemos en el diseño, ¿no? Si cambiamos el proveedor, no sacamos nada porque no le estamos haciendo la orden a tiempo, ¿no? Entonces esa es la importancia de realmente encontrar la causa raíz, porque si no podemos estar mejorando el proceso equivocado. Como les decía, tenemos que tener estos diferentes elementos, ¿ah? Y dentro de la mentalidad, ahí les pido que se tomen algunos segundos para hacer este ejercicio, ¿no? Dibujen unos 9 círculos como los que están ahí en la imagen, y el desafío es unir los círculos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Así que si se toman un par de segundos para tratar de lograr eso, y vamos a ver cómo les va. O al menos traten de hacerlo mirando la pantalla a ver si pueden lograrlo. Probablemente varios tienen esquemas como este, ¿no? Sin embargo, muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites para resolver los problemas, ¿no? Porque nunca se mencionó que las líneas no podían salirse de las fronteras que formaban los puntos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mentalidad abierta para implementar nuevas cosas, para probar nuevas cosas, para intentar nuevos desafíos, para hacer mucho ensayo y error. ¿Ah? Oye, probemos si funciona esto, no funciona, volvamos atrás, ¿ah? Intentémoslo de nuevo, qué falló, qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Aquí hay otro ejemplo. Esto es una foto de un diagrama que hicieron los americanos de, en que los puntos reflejan dónde recibían los disparos los aviones que volvían a casa, ¿no? Por lo tanto, cuando analizaron el problema y vieron dónde recibían los disparos, lo que hicieron fue reforzar las áreas que están más llenas de puntos rojos, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que en realidad donde están los puntos rojos eran los aviones que lograban volver a casa. Por lo tanto, si queríamos salvar vidas, lo que necesitamos era reforzar los puntos o las partes donde no había puntos rojos, porque efectivamente cuando le daban ahí a los aviones no regresaban. Entonces, como necesitamos diferentes perspectivas y diferentes miradas para finalmente resolver
los problemas, ¿no? Y para eso, y ya esto es de los últimos conceptos que quería transmitirle hoy, es cómo comprendemos el modelo cultural de Lean, ¿no? En que en general las empresas son muy piramidales, muy jerarquizadas, donde en la parte de arriba están los directivos, los gerentes, y abajo están los operarios o trabajadores, en que vamos y utilizamos una filosofía más bien de command and control, y lo que queremos es cómo invertimos la pirámide, ¿ah? Si uno se hace la pregunta a través de quiénes agrega valor la empresa, en realidad es a través de los trabajadores. Ellos son los que realmente están haciendo actividades que agregan valor. Por lo tanto, tenemos que cambiar un esquema en que los operarios nos piden recursos, obviamente no por pedir o pedir por pedir, sino que pedir cuáles son las condiciones necesarias para poder cumplir sus metas de producción, y los que estamos en este nuevo modelo, en la parte baja de la pirámide, tenemos que soportar esa producción, ¿ah? ¿Cómo nos aseguramos de que los operarios, trabajadores tengan todas las condiciones necesarias para poder hacer su trabajo sin ninguna interrupción? Y para eso, ¿cómo activamos también la cadena de ayuda? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo empoderamos a los trabajadores para que sean capaces de identificar y solucionar también sus propios problemas? Por lo tanto, si es que tiene un problema el trabajador, lo primero que debe hacer es preguntarse si puedo resolverlo con mis medios. Si es que lo puedo resolver, resuélvelo. Si es que no, pide ayuda al nivel siguiente. El nivel siguiente se vuelve a hacer la pregunta, si puede resolverlo, lo resuelve. Si es que no, pide ayuda, y así hasta llegar a los directivos. Y para eso, ir generando también estructuras de trabajo, ¿no? Con diferentes niveles. Hay el concepto de ovella o sala de guerra. Es un concepto en que tengamos una sala con toda la información necesaria para poder tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, cómo vamos habilitando, ya sea gestión visual, o cómo nos aseguramos de que en cada nivel tengan toda la información para poder tomar decisiones en la parte más operativa, en el día a día, en la jefatura de supervisores, semana a semana podría ser, para ir tomando y resolviendo los problemas que no pudieron resolver en el día a día. Y si no podemos resolverlo en estas reuniones de jefatura y supervisores, la escalaremos a la reunión también de seguimiento que tengan los gerentes con la jefatura. Entonces, de esa manera vamos generando la estructura que soporte este esquema de mejoramiento continuo, en que los problemas del día a día se resuelven el día a día. Si no lo pueden resolver, lo escalan, y si no lo pueden resolver, lo vuelven a escalar. Ir generando tableros de trabajo y rutinas, ¿no? Que finalmente nos permitan en el día a día identificar desviaciones para finalmente tomar acciones. Y para eso, cómo motivar un ambiente sin restricciones ni miedo, ¿ah? En que nos enfoquemos en cuál es el problema y no quién es el problema, en desarrollar soluciones en vez de estar juzgando ácidamente, hacer que la verdad sea de todos, que seamos transparentes, que todos tengamos la información versus que la verdad es parcial, dar espacio para que se describan los problemas en vez de que muchas veces preferimos mantenerlo oculto y que ojalá no se entere el jefe, ver los problemas como oportunidades y no como problemas, ser proactivos más que apagar incendios. Y el último, también importantísimo, que cuando tenemos un problema, analicemos el proceso, o sea, cuál es la parte del proceso que le está permitiendo a esa persona cometer el error, y no quién fue el culpable, digamos, y quién cometió el error, ¿no? Sino que veamos cuál es el proceso que está mal diseñado de tal forma, o que está diseñado de tal forma que le está permitiendo a esa persona cometer ese error. También, como dice el chiste ahí, instalamos monitores de 4 pulgadas porque hacen que nuestros problemas sean más pequeños. Lo que buscamos es justamente lo contrario, ¿no? O sea, ojalá tener el monitor más grande del mercado, que nos permita visualizar con claridad dónde tenemos los problemas o oportunidades, ¿ah? Porque si no los vemos, no vamos a hacer nada. Si vemos un problema, si vemos una oportunidad y nos molesta y lo tenemos ahí en nuestro monitor pantalla gigante, lo que vamos a hacer es actuar
y trabajar en base a él para hacer que desaparezca. Y también cómo cambiamos nuestros paradigmas, ¿ah? Donde tenemos ahí las dos imágenes del pensador Lean. Por un lado, tenemos al optimista que ve que el vaso está medio lleno, por otro lado, el pesimista que dice que el vaso está medio vacío. Seguro que si les pregunto con cuál se quedan con el que está medio lleno, el optimista, pero la verdad es que el pensador Lean no se queda con ninguno de los dos, sino que más bien se pregunta por qué el vaso es 2 veces más grande de lo que debería ser. O sea, por qué tenemos un recurso que está subutilizado, qué es lo que está ocurriendo y por qué lo tenemos ahí. Eso habla un poco de cómo tenemos que cambiar nuestros paradigmas y las preguntas que nos hacemos y la forma de analizar y ver nuestros procesos. Eso es lo que les quería transmitir hoy. No sé si hay espacio para preguntas, tiempo para preguntas, Carlos. Si tienen Claro que preguntas, sí, las preguntas las podemos hacer por el chat, o de repente si alguien levanta la mano, quiere hacer una pregunta por audio, lo puede hacer. Alguien puede hacer una pregunta por audio o por chat. Hay una pregunta de Cristian ahí, ¿la lees? sí. Ok. ¿Qué indicadores sirven para gestionar la productividad? ¿No? Mira, ahí generalmente lo que vamos viendo son los rendimientos y la producción, ¿no? En el fondo, cuántos recursos utilizamos, cuántos metros cuadrados por hora hombre vamos colocando, eh, cuántas máquinas estamos utilizando para generar la producción, y junto con eso vamos midiendo los tiempos de espera en la obra, vamos analizando los traslados de las cuadrillas. Por darle un ejemplo, en algún minuto para colocar encofrado, hicimos una medición de en qué estaba utilizando cada minuto los carpinteros y nos dimos cuenta que un 20% de su tiempo lo estaban utilizando en, en, en trasladar material, ¿no? Por lo tanto, no es lo que nos agrega valor de los carpinteros, sino que efectivamente nos ayudan a visualizar qué es lo que está ocurriendo y dónde efectivamente están agregando valor y dónde estamos perdiendo el valor de esa tarea, ¿no? Entonces, en esa línea, eh, los KPIs que todos vamos utilizando siguen siendo los tradicionales, ¿no? Aquí yo siempre les digo a las empresas que implementan las planners o que implementan Lean, cuando me preguntan, oye, ¿cómo medimos la efectividad o si esto está funcionando o no? La respuesta que le hago es, ¿cuáles son los indicadores de tu negocio? O sea, el motivo por el cual estamos implementando todo esto es para cumplir tus objetivos, ya sea de obra o de negocio, no para otra cosa. Tenemos que entender que Lean es finalmente la filosofía con la cual eh, nos, comillas, casamos, nos enamoramos para lograr nuestro objetivo de negocio. A ver aquí, para Lean, ¿qué es productividad? Yo diría que productividad es productividad ya sea para Lean o para lo que sea. Es cómo utilizamos los recursos o generamos producción con menor cantidad de recursos. Ahí Danilo menciona eh, qué ideas de cómo medir y mejorar la productividad con las nuevas medidas sanitarias post-COVID-19. ¿Habrá un replanteo parcial o total? Yo creo que no, yo creo que todavía hay incertidumbre sobre cuáles van a ser las medidas sanitarias, ¿ah? Pero yo creo que lo que hay que medir en ese caso, porque seguramente vamos a tener que estar controlando a nuestros trabajadores al ingreso, ¿ah? Por lo tanto, algo que me ha tocado medir varias veces es cuánto tiempo pasa desde que se supone que inicia la jornada hasta que suena la primera herramienta, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos optimizar todo eso para que la obra esté partiendo a la hora que corresponda?
o lo antes posible. Y me imagino también que a la hora del almuerzo vamos a tener que tomar algunas medidas y estar midiendo ahí qué es lo que está ocurriendo. No sé si tú quieres complementar ahí, Carlos. No sé si ya saben qué medidas para el post-COVID-19. Un comité en la Cámara Peruana de la Construcción, donde César Guzmán, el presidente del Lean Construction Institute Perú, está siendo partícipe ahí, donde están viendo algunas medidas sanitarias para poder hacer el reenganche o la reinicialización de las obras acá en el Perú, ¿no? Están basándose en algunas que ya han hecho en países de la región y están, digamos, haciendo una conflagración de ideas con el propósito de poder sacar lo mejor, ¿no? Se ha pedido también eh, una consultoría, tengo entendido, por parte del Estado, para poder hacer lo mismo. Entonces, el comité de Capeco va a presentar esto y también lo va a hacer el Estado, y yo supongo que va a ser algo donde se vaya a compenetrar ideas que sean lo más correcto posible, ¿no? Pero ya hay algunas cuestiones que se han esbozado, como por ejemplo el manejo de los ingresos y las salidas, ¿no? César estaba mencionando también, por ejemplo, muchas veces acá y también en el extranjero hay gente que vende comida fuera de las obras, ¿no? Mm. Entonces la gente sale a almorzar y a la hora que entra se tiene que hacer doblemente esa Eso se medición, ¿no? chequeo. No Mm. solamente el chequeo del calor, sino una desinfección, ¿no? Esa Así desinfección debe es. tener un protocolo. Por otro Asombrarse, lado, qué también las sueño. actividades que se están generando en los procesos de producción van a tener que cambiar de alguna forma, porque no vamos a mantener, lo decía yo antes, la misma cantidad de personas en la cuadrilla por hacinamiento, ¿no? Entonces, esos valores de constructabilidad son los que hay que revisar, porque si a mí me dicen, por ejemplo, debo tener 2.5 metros cuadrados por persona, pero eso es para que, digamos, mantenga una cantidad de aforo. Pero, ¿qué pasa con las cercanías? Porque el tema es ese, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, que necesito trabajar con una persona, con el ayudante, por ejemplo, necesito, y casi nos estamos tocando. Entonces, ¿cómo va a ser ese procedimiento ahora? Realmente las cosas van a cambiar, hay muchas cosas en revisión, ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, de la construcción también, que se trabaje de manera compacta, prefabricación, la utilización más, por ejemplo, de grúas, etcétera, creo que es lo que se viene, ¿no? Ya nosotros hemos estado utilizando acá en Perú grúas torre, ¿no? Pero hay diferentes tipos de grúas, ¿no? Diferentes tipos de máquinas para poder izar peso, ¿no? Y eso me parece que es lo que se viene ahorita, ¿no? Hay una tendencia para poder hacer una reducción de la mano de obra con el propósito de mantener un distanciamiento social que nos permita, digamos, cierto nivel de salubridad y de menor riesgo en una obra, ¿no? Eso actualmente se está viendo, todas esas cosas, ¿no? Claro. Yo ahí me plantearía efectivamente cómo son los procesos de ingreso en la obra, cómo son los procesos en el almuerzo, cómo mejoramos los despachos de materiales hacia el punto de uso. O sea, ojalá que los trabajadores especializados estén dedicados el máximo de su tiempo a realizar sus labores especializadas, ¿ah? Y por lo tanto, cómo lo apoyamos llevándole la herramienta y los materiales al punto de uso, ¿no? Yo creo que ese tema, por ejemplo, de Just in Time, no va a ser Ujú. meramente un tema operativo, tendría que ser un tema contractual, ¿no? Porque yo tengo una pequeña experiencia frente a eso y con un proveedor contratamos justamente en el punto en el teatro de operaciones, la entrega justamente de ladrillo, con el propósito de que, digamos, no haya mucha cantidad, porque faltaba espacio en esa obra, de inventario, ¿no? Eso, obviamente, los costos van a ser más altos, ¿no? Imagínate, si nosotros mantenemos 10 personas en una cuadrilla que van a hacer algo y ahora, por un tema de restricción, van a ser solamente 6, ¿qué pasa con ese plazo de tiempo? Es decir, el rendimiento
la productividad es la que va a disminuir ese ratio de productividad. Si era 0,87, ahora va a ser de repente 1,2. Entonces, Claro. va a cambiar, definitivamente que va a cambiar. Las obras se van a encarecer un poco, pero yo creo que van a salir con mucho más calidad que antes, ¿no? Esperemos, esperemos. Ahora, hay una pregunta de Mayra y otra de César Valencia. A ver, ¿Ya? Mayra pregunta cómo puedo medir la productividad. ¿Debo hallar datos anteriores o de campo? La idea es siempre medirla en campo, o sea, saber cuál es la productividad que realmente estamos teniendo en esta obra. ¿Ah? La productividad de datos anteriores te puede servir para compararte con otras empresas, ¿ah? O con obras anteriores o con obras que están ocurriendo en lugares similares, pero básicamente para medirte si estás bien o mal, entendiendo también cuáles pueden ser las diferencias del contexto, el tipo de obra, el lugar, las cuadrillas, etcétera. ¿Ah? Eh, pero siempre es bueno tener, y se debe tener la información real de campo. De hecho, ahí tengo una anécdota que en algún minuto un ingeniero residente me llama mi hijo Iván, me pidieron de oficina central que tenía que entregarle la productividad de las 10 partidas críticas de la obra, o que se visualizaban como críticas en la obra. Y no sé cómo hacerlo. Y le dije, mira, toma tu radio, llama al capataz, pregúntale cuánto colocó la semana pasada, o qué producción generó la semana pasada, y con cuántas personas lo hizo. Me dijo, ya, sí, lo voy a hacer. Y dije, no me entendiste, te estoy diciendo que tomes ahora tu radio, llama al capataz y le pregunte. Para sorpresa del residente, llamó al capataz y el capataz le dio los datos. Obviamente es una aproximación, no es al detalle, pero es una muy buena aproximación. ¿Ah? El tema es que yo le aseguro que los capataces, si le hacen las preguntas correctas, lo van a saber. ¿Ah? Ahora, si le preguntan qué es lo que pasó hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, el dato va a ser cada vez menos confiable y obviamente lo más probable es que no recuerde qué es lo que ocurrió en esa semana. ¿No? Pero una buena forma de reunir datos de productividad es hacer que los mismos capataces vayan llenando la información que se requiere. Ahí César Valencia pregunta por alguna experiencia de las planners en minería. A mí me ha tocado muchísimo implementar las planners en proyectos mineros, tanto por el lado del cliente como de los subcontratistas. ¿Ya? Y efectivamente se logran mejoras bastante interesantes. Estoy hablando de reducciones de costo del orden del 10-15% en algunos casos. ¿Ah? Eh, Terminar los proyectos a tiempo en otro que ya era una gran mejora. ¿Ah? Eh, También se logra incluso mejores relaciones con los clientes, ¿no? Al tener toda la información consolidada y ir viendo cómo eh, vas cambiando el tenor de la conversación. O sea, de discusiones de buscar culpables a efectivamente analizar información para buscar soluciones, ¿no? Y de hecho, acá en Chile al menos, lo que ha empezado a ocurrir es que las mineras, digamos los mandantes, los clientes, exigen por base la aplicación o la utilización del sistema de las planners a los contratistas. Por lo tanto, a los contratistas ya no les queda opción de si quieren o no aplicar el sistema, sino que si se quieren adjudicar el proyecto, le tienen que asegurar al cliente que van a utilizar la metodología. Después Gisela pregunta, con la reactivación, los rendimientos de las obras por las restricciones bajarán. Esto impactará en tiempo y costo y tendrán que establecerse acuerdos entre cliente y contratista. No sé si es una pregunta o no, pero yo estoy completamente de acuerdo con la afirmación. O sea, eh, yo creo que se viene un periodo que no va a ser simple, va a ser más bien complejo, en que se va a reducir los rendimientos y las productividades, por lo tanto va a haber que ver efectivamente ahí cómo salimos de esto.
Ahora el tema es que es un problema nacional, no va a ser de una, o incluso mundial, no va a ser solo un par de empresas o de un par de obras, sino que va a ser generalizado. Lo que yo tiendo a creer es que finalmente van a terminar cediendo ambas partes en algunos puntos. No sé qué opinas tú, Carlos. Yo tengo tengo una pequeña pregunta, mira. Eh, Acá en Perú tenemos una buena experiencia de manejo de una obra pública, pero bajo contratos colaborativos, ¿no? Se usaron contratos NEC. Entonces, pero es la primera obra pública, digamos, que tiene bastante éxito, aplicando, digamos, Lean y aplicando BIM, ¿no? El Comité BIM de Perú ha hecho un trabajo bastante importante desde hace unos 4 años más o menos, y producto de eso, desde el año pasado, ya viene un programa de utilización imperativa para proyectos públicos utilizando BIM, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: eh, ¿cómo han hecho en Chile para obras públicas? ¿Se puede aplicar BIM? Yo tengo entendido que estamos en la misma línea, Perú con Chile. Pero ¿qué pasa con Lean? ¿Hay algo imperativo como el uso, por ejemplo, en obras privadas? En obras privadas tú acabas de mencionar que si tu proveedor no se alinea con el As Planner, entonces no tiene el contrato, ¿no? Pero eso es en obras privadas, sí lo podemos hacer. Pero en obras públicas, ¿tú crees que eso se podría hacer como están haciendo en Chile? Mira, en Chile, a ver, el Ministerio de Obras Públicas respecto al IN no he visto nada todavía. Con respecto a las planners, he visto alguna requerimiento. Ahora, en el caso de Codelco, que es una empresa estatal, ella, minera estatal, eh, ellos sí están pidiendo todos unos temas de gestión de productividad que si tú lo ves, es Lean, que también lo están pidiendo por base. ¿Ah? De hecho, le están pidiendo a los contratistas estructuras de trabajo para la gestión de la productividad. ¿No? De hecho, hace un par de horas me llamó un contratista minero que, que dentro de sus bases de su licitación tiene que preparar todo un sistema de gestión de productividad que va a utilizar durante el contrato, que hace vista de cuál va a ser la organización, cómo voy a llevar a cabo las planners, cómo voy a llevar las mejoras, cómo voy a estar haciendo mis mediciones de productividad en terreno, etcétera. Entonces, eh, se están haciendo ciertas acciones principalmente impulsadas por la minería, que acá es un factor importante para la economía del país. Y entre los proyectos, obviamente, una suma de dinero importante. ¿Alguna otra pregunta adicional? Ok, creo que no hay Bueno, de otra todas pregunta. maneras, pueden Una- seguir profundizando después en los cursos que va a promover ahí Carlos, ah, que irán a ocurrir en las próximas semanas, según Correcto, entiendo. sí. Vamos a promover unos cursos. La próxima semana vamos a hacer otros webinars, pero vamos a promover unos cursos para los que estén interesados. Y así como salió en la publicidad, tenemos acá ya una comunidad hemos bajado de 95 a 67 que están participando. Ya vamos a terminar. No antes, sino agradecerle a Iván Rubio, su participación en estos webinars en 360 Lean. Él va a formar parte del equipo académico para poder eh, formular los cursos de una manera correcta, va a hacerles un seguimiento al participante con el propósito de asegurarnos que va a aprender y lo va a aplicar. Vamos a compartir también el libro de Iván, que es Lean Construction y la planificación colaborativa. Si no lo han bajado, lo vamos a compartir a tu correo electrónico, te va a llegar también el libro en PDF, ¿no? ¿Qué alcances más nos puedes dar sobre el libro, Iván? O sea, el libro que escribimos con Juan Felipe, como les mencionaba, que queríamos que fuera un libro bien práctico y que fuera sencillo de leer y que explicara la metodología en nuestro idioma. En el fondo, lo que van a encontrar ahí es la explicación de cada una de las etapas de las planners, con una serie de recomendaciones
para poderlo aplicar en la obra. Correcto. Yo he leído el libro, he leído 2 veces realmente, y me parece que tiene una metodología, la secuencia de todo el conocimiento está perfectamente escrito. Me parece que es un Gracias. excelente libro. Y aprovecho para felicitarte, y lo voy a hacer también a Juan Felipe. Y nosotros vamos a hacer este curso a partir de este libro. Es decir, te lees el libro y a partir de ahí empezamos a enseñar. El curso. De manera Perfecto. que vas a encontrar algo que no vas a poder encontrar en Internet. Más o Ujú. menos esa es la orientación del curso. Franz pregunta si es que el libro será accesible. El libro lo, lo distribuimos gratuitamente en PDF. ¿Ah? La versión digamos, en duro es pagada, pero la versión en PDF es gratuita. Sí. Así que ahí Carlos, como mencionaba, va a compartir el link para que lo puedan descargar. ¿Algún comentario sobre Lectus? El Lecto es una herramienta, digamos, un software para hacer la gestión del avance de la obra, ¿ah? Que es de una aplicación móvil pensada en que sea muy sencillo, muy simple de utilizar desde terreno, desde campo. ¿Ah? Que tú vayas, dado que hoy día todos andamos con nuestro móvil cerca, ¿ah? Hoy día la red de tecnología del móvil prácticamente no existe. ¿Ah? Por lo tanto, si tú buscas, puedes buscar las partidas y asignarle el avance, y con una plataforma web que te permite visualizar también con reportes bastante sencillos y en base a códigos de colores dónde están las desviaciones. ¿No? Entonces, Quizás de te esa puedo forma, comprometer, Iván, para que en otro momento podamos hacer un webinar sobre algún caso. sí, cuando quieras. Perfecto. Ya lo coordinamos entonces. Ahí César Valencia, y bueno, y gracias por la info, que fue el que preguntó por temas de minería. Eh, si quieres, escribe un correo o a través de Carlos. Podemos generar alguna reunión para explicarte más en detalle cómo lo hemos aplicado. ¿No? Ahí, si quieres, Ok, Carlos, tú organiza una pequeña reunión y podemos hacer algunos temas más específicos. Te correcto. lo dejo ahí a tu criterio, pero el caso de la minería también es bien interesante. Sí, sí, sí. Y Correcto. también los que quieran participar, obviamente, no solo para César. A los que estén en el mundo de minería podríamos hacer una pequeña charla, quizá una conversación más abierta. Sí, hay una buena cantidad de ingenieros, ingenieras que están trabajando en minería, de repente, porque es una especialidad realmente. Mm, Yo conozco muy poco de eso, y de repente podemos hacer un pequeño room para un grupo pequeño para claro. poder hacer un stage sobre eso, ¿no? Ujú. Bien, entonces he dejado ahí el correo. Si alguien está interesado, escribe el correo, es 360linconsultores@gmail, para mayor información o para lo que se necesite sobre temas de Lean Construction. Muy bien, nuevamente agradecerte, Iván, por tu participación. Ya No, gracias a ti, Carlos, posteriormente vamos por la invitación. Yo siempre feliz de compartir experiencias. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos y vamos a cortar esta comunicación. Y ya será entonces hasta la próxima semana, viendo otra programación sobre webinars de 360 Lean. Gracias por la participación de todos. Gracias, Iván. Gracias, gracias, Carlos, y gracias a todos por su atención y participación.